Pregunta: ¿crees que la Atlántida podría ser real? Sigue siendo uno de los mayores misterios de la historia. La leyenda comenzó con Platón en la antigua Grecia. Era la historia de una civilización que se formó y prosperó antes que la nuestra. Se supone que la sociedad de la Atlántida era altamente tecnológica y muy parecida a la de los mayas, pero según la leyenda, debido a la codicia, los atlantes fueron castigados con una inundación que destruyó y sumergió sus ciudades. Diferentes teorías intentan encontrar la ubicación de la Atlántida. Algunos dicen que estaba en el mar Mediterráneo, otros que está debajo del Triángulo de las Bermudas, pero como nos ha demostrado la ciencia, la Atlántida podría ser solo una invención humana. Hoy descubrirás varias ciudades submarinas asombrosas de las que quizá nunca has oído hablar. Existieron realmente y no son un mito. Te llevaremos de excursión a la ciudad submarina de Baia, que se encuentra en la costa de Italia. Conocida como Las Vegas del Imperio Romano, Baia era una ciudad turística. La élite romana viajaba allí para divertirse. Imagina un spa al aire libre. Esa era Baia. Puedes visitar la ciudad sumergida haciendo submarinismo y acercarte a esas magníficas esculturas romanas perfectamente conservadas. Una verdadera maravilla submarina. A través de botes con fondo de cristal puedes ver templos y edificios. Este museo cubierto de musgo es el Ninfeo de Claudio. A su izquierda verás una colección de estatuas griegas clásicas. Nadando por la vía herculeana, llegarás a Villa de Protiro. Las villas son casas de estilo italiano y aquí puedes admirar sus pisos de mármol. Observa los patrones en blanco y negro y las asombrosas formas que crean. Después llegarás a Portus Julius. ¿Puedes observar las estructuras de las paredes que se derrumbaron en el fondo del lecho marino? Verás columnas bien conservadas y pisos de piedra caliza. Contempla las ruinas de los baños termales de Lacus. Los mosaicos multicolores son algo grandioso. Verás mosaicos naranja, azules y verdes si te acercas lo suficiente. En la Villa Pila de Pisoni hay 25 pilares romanos bien conservados. Observa los arcos, los frescos cercanos y la magnitud de este tesoro bien guardado. La ciudad estaba ubicada sobre unas chimeneas volcánicas, por lo que había aguas termales disponibles. La gente iba allí para pasar un excelente rato, y cuando digo gente me refiero a algunas de las grandes figuras romanas que aprendimos en la escuela: Nerón, Cicerón, Julio César. Pero alrededor del siglo VIII la ciudad fue saqueada y la lujosa villa fue abandonada. Lentamente el nivel del agua subió y la ciudad comenzó a hundirse. Bien, estás de vacaciones en la costa de Grecia, a 4 horas de Atenas, en un lugar de la península del Peloponeso, Pavlopetri. Sacas el polvo de tu snorkel y haces una inmersión libre en un día soleado. En algún momento comienzas a notar patrones en el fondo del mar. 4 metros debajo de la superficie, el contorno de ciertos objetos familiares comienza a aparecer, uno por uno. A medida que continúas buceando, lo que parece ser el contorno de una ciudad entera emerge ante tus ojos. Te preguntas cómo es posible que el agua se haya apoderado de toda la ciudad. Las rocas están perfectamente alineadas en lo que parece ser la base de un edificio. Nicholas Fleming, un oceanógrafo británico que estaba en Grecia, fue quien descubrió Pavlopetri. Estaba estudiando artefactos del fondo marino y su equipo encontró un sitio lleno de ollas, recipientes y herramientas. Una piedra de molino, por ejemplo, es una herramienta que se usa para moler granos y convertirlos en harina. También se encontraron ánforas que indican que este asentamiento se remonta a la Edad del Bronce, hace 5.500 años, cuando la gente comenzó a vivir en ciudades. Se cree que el sitio estuvo activo durante más de 2.400 años. Pavlopetri es la ciudad sumergida más antigua encontrada hasta ahora. Y es impresionante que no se trate de un simple pueblo. Era una ciudad portuaria vibrante con edificios de piedra, un mercado, calles e incluso plazas. Continuemos nuestra exploración y encontremos secretos en otras ciudades submarinas. Ahora estás buceando frente a la costa de las islas Ryukyu. Estas aguas del Pacífico están lejos de ser tranquilas. Hay una fuerte corriente que te empuja hacia las profundidades del mar. De repente ves una estructura enorme gracias a la luz del sol que llega hasta el fondo. Al principio parecen las ruinas de Machu Picchu, ubicadas en Perú. A medida que te acercas, descubres sus formas. Una estructura en forma de pirámide, arcos, escaleras. Tiene el aspecto de un palacio o de un castillo. ¿Podría ser un signo de actividad humana? Lo que acabas de ver se conoce hoy como el monumento Yonaguni, o también como el Atlantis de Japón.
Todo el monumento tiene aproximadamente el tamaño de 5 campos de fútbol y la altura de un edificio de 5 pisos. Su característica más sorprendente son sus amplias terrazas, que albergarían grandes reuniones multitudinarias. Exploradores y científicos creen que Yonaguni se remonta a hace 10.000 años. Pero aún se debate si se trata de una estructura hecha por el hombre o de una formación natural. Para el principal geólogo marino de Japón, el profesor Masaki Kimura, Yonaguni es la evidencia de una civilización perdida. Kimura se ha sumergido para explorar las ruinas más de 100 veces en los últimos 10 años. Según él, el sitio tiene signos claros de actividad humana. La piscina triangular, ubicada en la superficie del monumento, tiene una forma cóncava que recuerda a las fuentes de agua de la región. Y también hay una tortuga gigante tallada en el lado este de la estructura. Y según Kimura, las tortugas tienen un significado cultural importante. Se han recuperado varias herramientas de piedra del sitio. Su edad estimada es de 10.000 años. Sin embargo, no todos los científicos están convencidos. Para muchos, Yonaguni es el resultado de miles de años de erosión. El hecho de que el monumento esté compuesto por una roca maciza los lleva a creer que no está hecho por el hombre. Los bordes definidos y las superficies planas se asemejan a una formación natural de Irlanda del Norte conocida como Calzada del Gigante. Una serie de columnas de basalto entrelazadas parecen las ruinas de un palacio, pero son el resultado de la actividad volcánica. Bueno, quédate para ver más descubrimientos submarinos. La siguiente parada de nuestro viaje es una de las ciudades submarinas más famosas de la actualidad que se ha convertido en un parque arqueológico submarino. Port Royal, ubicada en Jamaica, existe hoy solo debajo de la superficie, pero en 1692 era una de las ciudades más ricas del hemisferio occidental. Port Royal era el centro del Imperio Británico en ese momento y una importante ciudad comercial que atraía a gente de todas partes. También fue el hogar de los piratas del Caribe de la vida real. En la mañana del 7 de junio de 1692, la gente de Port Royal encontró un destino diferente del que probablemente esperaba. Los bares y restaurantes resplandecientes de vida amanecieron temblando. Por causa de un terremoto estimado en 7,5 en la escala de Richter, la gente saltó de la cama. Un sobreviviente relató cómo vio que la tierra se abría y se tragaba a todo el pueblo. Lo que dijo podría ser cierto, ya que la ciudad se construyó principalmente sobre la arena. El suelo absorbió edificios, carreteras y a todos los que estaban arriba. Algunos géiseres entraron en erupción y finalmente olas tan grandes como edificios de 10 pisos de altura azotaron la ciudad. Cerca de 3 hectáreas desaparecieron bajo el agua y sorprendentemente la mayoría de sus restos del siglo XVII se encuentran en buenas condiciones bajo 12 metros de agua. En las ruinas, los arqueólogos han encontrado tabernas, almacenes, cocinas y edificios recreativos. También se puede ver una gran estatua de un león, un puente sumergido y muchos arcos pintorescos. ¿Te apetece un viaje a la India? Justo en las afueras de la costa hay otra maravilla sumergida. Un sitio conocido como la ciudad perdida de Cambay se encuentra en el golfo del mismo nombre. Permaneció oculta hasta 2001, cuando el Instituto Nacional de Tecnología Oceánica realizó una evaluación rutinaria del agua. Con la tecnología de sonar, que envía una onda de sonido al fondo del mar, encontraron algo muy por debajo de la superficie. Las imágenes mostraban formas geométricas bien definidas distribuidas a lo largo de un tramo de 8 kilómetros. Los restos encontrados datan de hace más de 9.500 años, lo que significa que esta civilización se perdió alrededor del final de la Edad de Hielo. Los escombros recuperados del sitio incluían material de construcción, cerámica, cuentas, esculturas e incluso huesos. Los científicos discuten si estos artefactos son del sitio, pero si realmente lo son, entonces la ciudad perdida de Cambay sería la civilización más antigua del mundo. Imagina que estamos en el año 2025 y nuestro planeta ha cambiado por completo. El aumento del nivel del mar, el clima extremo y el océano cada vez más ácido son algunos de los problemas con los que la gente lleva años lidiando. Pero en una de las mayores ciudades costeras del mundo, la situación se ha vuelto demasiado grave. Era un soleado día de junio cuando un gran terremoto sacudió la ciudad hasta sus cimientos. El suelo bajo los pies de la población se agitaba y temblaba, y los edificios se balanceaban peligrosamente. La gente corría por las calles presa del pánico, tratando de ponerse a salvo, pero en cuanto el suelo se asentó, se dieron cuenta de cuál era el verdadero peligro. Un muro de agua de casi 30 metros de altura se precipitaba hacia allí, impulsado por la fuerza del terremoto. El tsunami golpeó la ciudad con una fuerza inimaginable. Barrios enteros fueron arrasados y miles de personas perdieron la vida.
Pero aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Luego del desastre, las autoridades se dieron cuenta de que no podían limitarse a reconstruir la ciudad tal y como estaba antes. Tenían que estar mejor preparados para la próxima catástrofe. Así que se les ocurrió un proyecto increíblemente ambicioso: construir una ciudad submarina. El objetivo era crear una ciudad autosuficiente y sostenible bajo la superficie del océano que pudiera resistir cualquier desastre natural. La ciudad submarina funcionaría con energías renovables utilizando energía mareomotriz y paneles solares submarinos. Estaría diseñada para soportar condiciones meteorológicas extremas y tendría sus propios sistemas de respuesta de emergencias. El proyecto atrajo a algunos de los mejores científicos, ingenieros y arquitectos del mundo. Trabajaron sin descanso para diseñar la ciudad y estudiaron detenidamente todos los aspectos. El sitio tendría todo lo que tiene una ciudad normal, desde escuelas y hospitales hasta tiendas y restaurantes. Habría granjas submarinas donde podrían crecer peces y otras criaturas marinas. La ciudad contaría incluso con su propio sistema de transporte, submarinos avanzados y túneles que conectarían los distintos barrios. El proyecto se convirtió en un faro de esperanza para la gente. Demostró que, incluso ante el desastre, podíamos unirnos para crear algo asombroso. Pero con el paso del tiempo, la iniciativa dejó de parecer tan perfecta. El coste resultó ser mayor de lo previsto. También había dudas sobre la duración de las obras, ya que el océano es impredecible. Aún así, el equipo de científicos e ingenieros nunca se rindió. Luego de varios años de pruebas y errores, por fin crearon la ciudad submarina perfecta, una maravilla de la ingeniería, un ecosistema autónomo capaz de mantener a la gente indefinidamente. Los edificios se construyeron con un material capaz de soportar la inmensa presión del fondo del océano, y la propia ciudad funcionaba con una red de avanzadas turbinas hidroeléctricas. La primera oleada de colonos no tardó en llegar a la ciudad submarina. Había diferentes personas en este grupo, y cada una de ellas tenía sus propias razones para elegir vivir en este nuevo mundo bajo las olas. Algunos eran aventureros en busca de un nuevo mundo que explorar, mientras que otros esperaban escapar de los desastres naturales que asolaban la tierra firme. Pero, a pesar de sus diferencias, todas estas personas tenían un objetivo común: construir una nueva sociedad que estuviera en armonía con el mundo natural. La ciudad submarina floreció y cada día se hacían nuevos descubrimientos. Los colonos desarrollaron nuevas tecnologías y formas de dominar el poder del océano. Aprendieron a explotar el mar y empezaron a crear huertos submarinos que les proporcionaban un suministro constante de alimentos. Pero vivir bajo el agua era un reto. La gente se sentía aislada e incluso claustrofóbica. La situación llegó a un punto crítico cuando un grupo de activistas empezaron a protestar contra los planes de expansión de la ciudad. Sostenían que era una amenaza para el medio ambiente que debía proteger, y que los colonos debían centrarse en reducir su impacto sobre la delicada vida submarina. La protesta provocó un acalorado debate entre los colonos. Algunos sostenían que la supervivencia de la ciudad dependía de su crecimiento y su expansión. Otros afirmaban que había que darle prioridad a la protección del medio ambiente por encima de todo. Al final se llegó a un acuerdo. La ciudad seguiría expandiéndose, pero la prioridad sería la sostenibilidad y una actitud responsable ante la naturaleza. Los colonos harían todo lo posible por reducir su impacto en el medio ambiente utilizando nuevas tecnologías y siguiendo estrictas normas de conservación. Y también recordarían la importancia de proteger el océano y su frágil ecosistema. Pasaron los años y la ciudad submarina siguió prosperando. Nacieron nuevas generaciones de colonos que crecieron en un mundo totalmente distinto del que habían conocido sus antepasados. Nunca vieron la superficie, pero apreciaron la belleza y la complejidad del mundo submarino al que llamaban hogar. Y con el paso de los años, la ciudad se convirtió en un símbolo de esperanza para un planeta que luchaba contra los devastadores efectos del cambio climático. Demostró que, a pesar de todas las dificultades, la gente podía unirse para crear un mundo mejor. Es un recordatorio de que el futuro no está escrito en piedra y que podemos construirlo de forma sostenible y en armonía con la naturaleza. Es probable que hayas oído hablar de la misteriosa ciudad marina de la Atlántida. Era una utopía de alta tecnología donde la gente vivía feliz. Pero entonces sucedió algo y esta desapareció. Muchos creen que se encuentra en el fondo del océano Atlántico. Pero, ¿y si hemos estado buscando en el lugar equivocado todo este tiempo? ¿Qué pasa si está en un sitio diferente de donde están tratando de encontrarla? ¿Y si todo este tiempo la Atlántida estuviera en medio del desierto del Sahara? Bueno, esta teoría inesperada tiene algunas pruebas, pero para estudiar esta versión, primero debes comprender qué era la Atlántida y cómo llegamos a conocerla. La primera mención de la misteriosa ciudad se produjo en el 360 a.C. El antiguo filósofo Platón escribió sobre ella. En su obra Diálogos, la describió como una tierra rica con tecnologías avanzadas. Sus habitantes eran poderosos, inteligentes y hermosos, como superhumanos.
describió en detalle la estructura de la ciudad, y esta fue la principal razón por la que mucha gente creía en la existencia de la Atlántida. Según sus registros, los atlantes construyeron este lugar en varios círculos concéntricos de piedra negra y roja. Luego los cubrieron con latón, estaño y metales preciosos. En la ciudad había canales de agua por los que navegaban los barcos. Los atlantes eran marineros, por lo que construyeron un pasaje desde su ciudad hasta el mar abierto. En internet se pueden encontrar muchos dibujos de la Atlántida creados a partir de las descripciones de Platón. Echa un vistazo a estos y a una foto real del Ojo del Sahara. Este lugar tiene la forma de varios círculos concéntricos. Parece como si una ciudad destruida hubiera dejado un rastro en la arena. Muchos usuarios en línea han escrito que la Atlántida estaba ubicada allí, pero nadie ha podido probarlo. Y es que, érase una vez, el Sahara estaba lleno de ríos y lagos. En tiempos prehistóricos, allí solo había agua. Hasta ahora, todo coincide. El Ojo del Sahara fue descubierto en la década de 1930. Este lugar fue considerado un cráter de un meteorito caído. Pero a mediados del siglo XX, los científicos realizaron un análisis del suelo y refutaron esa versión. Al final, todos estuvieron de acuerdo en que se trataba de una cúpula de rocas fundidas bajo la cual el magma rugía. Durante millones de años, el viento y el agua habían estado destruyendo el paisaje formado y finalmente lo hicieron parecer círculos perfectos. Pero, ¿y si los atlantes llegaron una vez a este lugar y usaron círculos naturales para construir una ciudad? En este caso tendríamos muchos rastros y artefactos de esta civilización desarrollada. Y sí, los arqueólogos encontraron algunas puntas de flecha, lanzas, remos y otras cosas allí. Pero esto no tiene nada que ver con la Atlántida. En el Ojo del Sahara yace una multitud de artefactos achelenses. Era una tribu antigua que frecuentaba este lugar. Las herramientas achelenses aparecieron hace más de 1,5 millones de años. Algunos de los elementos encontrados allí pueden tener 130.000 años y según los registros, la Atlántida existió hace unos 12.000 años. Los arqueólogos no encontraron estructuras artificiales en este lugar. Tampoco había escombros ni rastros del poblado. La gente habría encontrado algunas cosas si una gran ciudad con tecnologías avanzadas hubiera existido allí. El principal partidario de esta idea fue un canal de YouTube. Recolectó 1 millón de visitas y atrajo la atención de muchos historiadores y antropólogos. La teoría de que el Ojo del Sahara es la Atlántida fue rápidamente refutada. La gente encontró demasiadas discrepancias entre este lugar y la descripción de la ciudad. El autor trató de captar la atención de los espectadores presentando similitudes externas entre el paisaje natural y la ciudad antigua ficticia. Otra teoría popular afirma que la Atlántida era un continente real ubicado frente a las Bahamas, pero entonces fue tragada por el Triángulo de las Bermudas. Según esta leyenda, las ruinas de la ciudad todavía se encuentran en la parte inferior del triángulo, pero esta teoría tampoco ha sido confirmada. El escritor Charles Berlitz la inventó. Los partidarios de esta idea afirman que las paredes y las calles de la parte occidental de las Bahamas podrían ser las ruinas de la Atlántida, pero los científicos no están de acuerdo. Han comprobado que estos muros son formaciones naturales de rocas costeras. También hay rumores de que la historia de la Atlántida se inspiró en una catástrofe histórica real, la inundación del Mar Negro. Este es el Bósforo, un estrecho en Turquía que conecta el Mar Negro y el Mar de Mármara. Cerca del 5600 a.C., el Mar Negro era el doble de pequeño que ahora y tenía muchas ciudades en sus orillas. Por desgracia, una gran inundación destruyó esta floreciente civilización. En un año, las ciudades se sumergieron bajo el agua, mientras que los sobrevivientes se mudaron a tierras extranjeras y difundieron historias sobre la inundación. Quizá estas hayan inspirado a Platón a idear la Atlántida. Pero en la década de 1950, a la gente se le ocurrió otra versión. La Atlántida era el continente que ahora es la Antártida. Hace decenas de miles de años, un continente cálido con una ciudad desarrollada se desplazó hacia la parte norte de nuestro planeta debido al movimiento de la corteza terrestre. Los atlantes no pudieron adaptarse a las nuevas condiciones de frío y la Atlántida se cubrió con gruesas capas de hielo. Esta teoría fue refutada cuando los científicos comenzaron a estudiar la naturaleza de las placas tectónicas. Resultó que la corteza terrestre no pudo haber movido un continente tan grande como la Antártida. Las placas tectónicas no se comportan así en absoluto. Pero la pregunta principal es, ¿la Atlántida fue real? Nadie la había descrito antes de Platón. Tal vez al filósofo se le ocurrió. Quizá hizo esto para enfatizar la corrección de sus puntos de vista sobre la vida y para identificar sus teorías filosóficas. En sus obras, escribió mucho sobre la naturaleza divina y humana y cómo las personas pueden destruirla. Habló de sociedades ideales en decadencia a causa de la conducta inmoral y los vicios. Los atlantes alguna vez fueron personas morales y espirituales que crearon una utopía.
pero luego se volvieron codiciosos y malos. Destruyeron su naturaleza interior y para ello tuvieron que presenciar la destrucción de su ciudad. Una noche, incendios y terremotos azotaron la Atlántida y hundieron la ciudad en el mar. Los poderes superiores castigaban a las personas por su comportamiento inmoral y Platón también quería que todos tuvieran miedo de la decadencia moral. Pero a juzgar por las descripciones de los terremotos y el fuego, puede parecer que la Atlántida fue destruida por una erupción volcánica, como sucedió con Pompeya. Y tales destrucciones han ocurrido muy a menudo a lo largo de la historia. Los desastres naturales arruinaron muchas ciudades desarrolladas. Uno de los casos más famosos ocurrió en el 1100 a.C. en el mar Mediterráneo, cuando una erupción volcánica destruyó la sociedad minoica altamente desarrollada. Esta civilización existió durante unos 2000 años. Estas personas vivían principalmente en las islas de Creta y Santorini, ubicadas al norte de Creta. Los minoicos tenían hermosas casas, un sistema de alcantarillado y una economía desarrollada. Se dedicaban a la agricultura, cultivaban frutas y verduras, pintaban frescos y fabricaban joyas. De hecho, fueron los fundadores de la talasocracia, un imperio basado en el mar. Vivían de la pesca, la piratería y el comercio marítimo. Al mismo tiempo realizaban rituales crueles y su forma de vida estaba lejos de ser moral. Estaban acostumbrados a los terremotos en la isla de Santorini, por lo que reforzaron los muros de la ciudad con vigas de madera. Pero no sabían lo que era una erupción volcánica, y cuando el olor a azufre apareció en el aire, no sospecharon la catástrofe inminente. Cuando el volcán derramó toneladas de lava y ceniza, todos los habitantes abandonaron sus hogares y trataron de escapar, pero no pudieron. La erupción y el terremoto desencadenaron un tsunami. Una gran ola inundó la parte costera de la isla de Creta. Esto afectó duramente a la economía de los minoicos y destruyó el puerto. Luego, los extranjeros atacaron Creta y finalmente destruyeron la civilización desarrollada. Algunos historiadores piensan que Platón podría haberse referido al imperio minoico al describir la Atlántida. Usando su ejemplo, mostró cómo las acciones inmorales pueden destruir a las personas. Te miras en el espejo. Llevas puesta la chaqueta beige. El cincel está en la maleta y has reservado un vuelo nocturno a Arabia Saudita. Sabes lo que esto significa, ¿verdad? Por desgracia, no te han contratado para la continuación de Duna, pero estás listo para ir a explorar las zonas desérticas más grandes del mundo con la esperanza de descubrir secretos prehistóricos sobre nuestros antepasados. Aclaremos algo. Si alguna vez pensaste que los desiertos eran espacios vacíos, estabas en un error. Puede que estén llenos de arena hasta donde alcanza la vista, pero también encierran mucha historia. Porque antes de que los humanos nos estableciéramos en ciudades y pueblos, éramos nómadas. Y viajábamos por todo el mundo buscando comida, agua y refugio. Así que tuvimos que inventar cosas ingeniosas para sobrevivir. Como este artefacto que fue encontrado en el desierto de Arabia Saudita. ¿Tienes alguna idea de lo que podría haber sido? Durante muchos años los científicos han discutido los orígenes y el uso de enormes estructuras como esta. Parece que en el Neolítico los humanos eran mucho más inteligentes de lo que pensábamos. No se pasaban las horas alrededor del fuego tallando armas en piedra. No, también practicaban sus habilidades arquitectónicas. Estas enormes estructuras de piedra se llaman cometas del desierto porque si se miran desde lejos parecen cometas. Los arqueólogos piensan que se utilizaban para atraer a los animales. De ese modo, a nuestros antepasados les resultaba más fácil asegurarse la comida de la semana. Pero eso no es todo. Echa un vistazo a estas estructuras monolíticas. Nos muestran que nuestros antepasados probablemente dibujaron en las rocas el plano de lo que iban a construir en el suelo, al igual que los arquitectos modernos. Las cometas del desierto podían tener kilómetros de longitud, por lo que trazaban un plano antes de construirlas. Lo más sorprendente de todo es que estas cometas se construyeron incluso antes que Stonehenge. Estamos hablando de alrededor de 7.000 a 9.000 años atrás. En la última década, los científicos han podido identificar más de 6.000 cometas del desierto repartidas por Oriente Próximo y Asia Occidental y Central. Si no te parece increíble, intenta construir algo así de grande sin la ayuda de ningún dron. A mí me parece una hazaña bastante difícil. Y al parecer, el desierto de Arabia Saudita tiene más cosas asombrosas. Los científicos han encontrado misteriosas estructuras de piedra que son más antiguas que las pirámides de Giza en Egipto. No puedes esperar para ir a comprobarlo, ¿cierto? ¿Estamos todos de acuerdo en que cargar con pesadas rocas para construir una pirámide sin la ayuda de la tecnología moderna suena absurdo? Es decir, ¿cómo se las arreglaron para hacer algo así? Ahora imagina que retrocedemos el reloj unos 2000 años y encontramos a los humanos que construyeron estructuras gigantescas similares en zonas aisladas. Fíjate en los llamados mustatilos. Son piezas rectangulares construidas con piedras apiladas encontradas a lo largo de 2000 kilómetros cuadrados.
Algunos arqueólogos creen que estos monumentos se utilizaban con fines rituales. Tal vez procesiones de algún tipo en las que la gente caminaba de un extremo a otro de la estructura. Ahora pasemos a otra zona desierta. Estamos entrando en el mundialmente famoso paisaje del desierto del Sahara. ¿No es hermoso? Aquí estás a punto de desentrañar un antiguo misterio, algo que los investigadores tardaron años en resolver. Dato curioso: el Sahara es el desierto caliente más grande del mundo. Se extiende por más de 9 millones de kilómetros cuadrados. Decimos que es el desierto cálido más grande porque la mayor zona desértica del mundo es la Antártida. Pero todos sabemos que allí las temperaturas son gélidas. No es lo que se nos viene a la mente cuando pensamos en un desierto. En las profundidades del desierto, cerca de la ciudad argelina de Fogaret Essaouia, se encontró algo extraño. Durante décadas, estos diminutos puntos aparecían en las imágenes de Google Earth, pero nadie podía explicar qué eran. Algunos científicos estaban seguros de que estos círculos eran el resultado de la actividad petrolera en la región. Otros conjeturaban que eran antiguos pozos de agua. Hay docenas de ellos que se extienden kilómetros y kilómetros en línea recta. Lo extraño es que siempre están lejos de cualquier pueblo, carretera o actividad humana en general. Entonces, ¿cuál era o es su propósito? Si tuvieras que adivinar, ¿qué dirías? ¿Recuerdas que hablamos de cómo nuestros antepasados tenían que ser creativos para sobrevivir en el desierto? Intentemos ponernos en su lugar por un momento. Imagina que eres un cazador-recolector nómada que vive en una zona desértica. Te pasas el día tomando el sol intentando contar todos los granos de arena que te rodean, pero también necesitas comer y beber agua. La pregunta es, ¿cómo se consigue agua en un desierto? Claro, puedes esperar a encontrarte con un oasis cada semana, pero eso parece un poco arriesgado, ¿no? Por eso, los norteafricanos inventaron las llamadas fógaras. Las fógaras son un sistema de riego de 2500 años de antigüedad. Los lugareños cavaban en zonas elevadas pozos lo bastante profundos como para aprovechar el agua subterránea. Luego hacían otros pozos paralelos a distancias regulares. Así, el agua fluía del pozo principal a todos los demás y regaba zonas enteras. Los viajeros podían pasar por esos pozos y saciar su sed. También podían criar ganado y cultivar. Bastante inteligente, ¿no? Por mucho que estos agujeros parezcan fógaras, un poco de investigación te mostrará que no lo son. Verás, estos pozos fueron construidos en línea y no en forma circular como los que estamos viendo ahora. ¿Entonces será la segunda opción? Quizás estos agujeros del desierto estén relacionados con la actividad petrolífera de la región. Veamos los agujeros de cerca. Desde Google Earth no parecen tan grandes, pero en la vida real son cráteres enormes. La pista se esconde bajo la arena. Si fueras uno de los investigadores que descubrieron la verdad que se oculta tras este misterio, habrías encontrado algo único escondido en la arena: dinamitas viejas y latas de sardina antiguas. Uniendo las piezas del rompecabezas, los científicos descubrieron que estas latas de sardina eran de los años 50 y 60. Al parecer, equipos enteros acampaban en esa época mientras inspeccionaban la zona en busca de petróleo. ¿Y las dinamitas? Se usaban para la prospección sísmica. Se trata de una técnica antigua utilizada para identificar si hay petróleo y gas bajo la superficie de la Tierra. También en el norte de África descubres otros misterios del desierto que vale la pena explorar. Cerca de la ciudad de Tiaret, al suroeste de la capital de Argelia, te topas con 13 peculiares monumentos. Estas estructuras se llaman yedares. Y sí, soy consciente de que suena como algo de la Guerra de las Galaxias. Tienen forma piramidal y, por lo que saben los científicos, se utilizaban como lugares de descanso final para las personas que vivían en la región. ¿Puedes adivinar quiénes eran? Muy probablemente los nómadas bereberes. ¿Y cuándo se construyeron? Se cree que entre los siglos IV y VII de nuestra era. Cuando los científicos empezaron a explorar el interior de estos monumentos, descubrieron que eran bastante grandes por dentro. Encontraron grandes bóvedas subterráneas, cámaras y pasillos laberínticos que daban paso a más de 20 compartimientos. Se podía tardar hasta 2 horas en recorrerlos y, al parecer, nuestros antepasados también utilizaban sus paredes para representar imágenes de animales y escenas de caza. Este verano ha estado subiendo la temperatura como nunca. Nos sentimos como malvaviscos asados en una parrilla ardiente. Sí, el mundo se está calentando, pero algunas regiones siempre han luchado con las altas temperaturas. Resulta que los seres humanos también tenían algunas invenciones para mantenerse frescos en la antigüedad. Algunas de ellas aún funcionan,
incluso 3000 años después. Vamos a ver cómo la gente se protegió del calor a lo largo de la historia. Pon un cubito de hielo en tu bebida fría y prepárate para escuchar cómo hemos sobrevivido al calor. Hablando de cubitos de hielo, ¿sabías que los persas crearon un sistema de almacenamiento de hielo? En los desiertos de la antigua Persia, la gente tuvo una idea fuera de lo común para evitar que sus alimentos se convirtieran en un desastre derretido. Estos ingeniosos persas descubrieron un truco físico que les permitía crear hielo en medio del desierto. Llamaron a estas frescas estructuras yakchals, que básicamente significa pozos de hielo. Estos pozos de hielo no eran refrigeradores comunes, eran como neveras subterráneas secretas. Parecían estructuras de ladrillos de barro con forma de cúpula en el exterior, pero en el interior era un mundo completamente diferente. Estos pozos de hielo tenían un sistema de enfriamiento por evaporación que funcionaba como magia. Por la noche, cuando el desierto se enfriaba, los persas aprovechaban el efecto de enfriamiento radiativo. Establecían trincheras inteligentemente diseñadas que contenían finas capas de agua. El agua se congelaba y desafiaba al calor del desierto. Luego había áreas de almacenamiento subterráneas cuadradas. Los persas recolectaban el agua de hielo derretida de estas trincheras frescas y, durante la noche, la congelaban nuevamente, aprovechando al máximo el frío natural del desierto. Para aumentar el efecto de enfriamiento, construyeron una pared para proteger las áreas de almacenamiento del caliente sol del mediodía. Y eso no era todo. Tenían un fantástico captador de viento llamado Batyr, que atrapaba la brisa y la dirigía directamente a las fosas de hielo. Aire fresco más brisa helada. Una combinación ganadora. Incluso tenían complejos canales de agua llamados qanats para llevar agua a los pozos de hielo y a las casas desde las montañas cercanas. Con el paso del tiempo, estos yakchals se desvanecieron en la historia y la tecnología moderna tomó el control. Pero oye, también hay buenas noticias. Algunas personas increíbles de Irán están restaurando estos antiguos refrigeradores. Así que, si alguna vez te encuentras en el desierto, no olvides hacer una visita a estos maravillosos lugares y presenciar el genio de los antiguos persas en vivo y en directo. Ahora quiero concentrarme más en los captadores de viento, porque no solo ayudan a hacer cubitos de hielo, también funcionan como un sistema de enfriamiento. En el pasado, esas maravillas arquitectónicas eran todo un furor en lugares como Persia, el actual Irán, Egipto y Medio Oriente. Eran estructuras parecidas a torres con aberturas en varios niveles estratégicamente colocadas para aprovechar el poder de la brisa natural. Estas aberturas eran como portales mágicos para el viento. Capturaban las ráfagas refrescantes y las dirigían a los espacios donde estaba la gente. Básicamente, eran aires acondicionados naturales. La brisa fluía con gracia hacia abajo, enfriando el suelo a medida que bailaba a través del edificio. El secreto reside en los detalles. La altura de la torre, el número de lados, las aberturas y la posición de las aspas interiores. Todo juega su papel en cuán eficientemente funcionan las torres de viento. Gracias a estos captadores de viento, las sociedades antiguas podían disfrutar de temperaturas interiores cómodas sin sudar. ¿Puedes imaginarte viviendo en esos tiempos? ¿Sentir la suave brisa que recorre tu hogar mientras te mantienes fresco y relajado? A menudo se atribuye a los persas la invención de estos impresionantes captadores de viento. Pero no olvides a Egipto. Allí puedes encontrar rastros de estructuras similares que datan de 1300 años antes de Cristo. Sí, la invención de los captadores de viento pudo haber ocurrido en el antiguo Egipto, pero Yazd en Irán es la ciudad con el mayor número de captadores de viento. La gente no habría podido vivir allí sin estos antiguos aires acondicionados, porque casi no llovía en la zona durante el año. Ahora echemos un vistazo a estos exteriores de doble piel perforados. Imagina vestir un edificio con una elegante pantalla perforada. Es como darle al exterior un cambio de imagen mientras se mantiene fresco el ambiente en su interior. Esta técnica ingeniosa, en primer lugar, dispersa la luz natural del día, así que los rayos fuertes del sol no te ciegan. La pantalla también ofrece sombra, lo que le da al interior del edificio un muy necesario descanso del sol ardiente. Es como un sombrero natural para tu hogar. Colocar esta pantalla a 1 metro de distancia de las paredes exteriores crea un pasillo aireado y soñado para la circulación de aire fresco, y también le añade un toque de elegancia al edificio.
Estas estructuras se llaman Jaali. En Jaipur, India, la temperatura diurna promedio es de unos 37 grados centígrados. Por lo tanto, estas estructuras son salvavidas. Los Jaalis vienen en varias formas y están hechos de cemento, tierra y madera. Es un símbolo cultural profundamente arraigado en la arquitectura india. Puedes encontrar su cautivadora presencia en edificios históricos icónicos como el majestuoso Taj Mahal y el Gran Puente Rojo de Delhi. Pero no es solo algo del pasado. Todavía se puede ver en la arquitectura moderna, y su encanto ha despertado la creatividad de artistas y diseñadores de todo el mundo. Adorna el exterior de los edificios, y su sección transversal muestra una abertura más grande en el exterior y una más pequeña en el interior. Aquí es donde el efecto Venturi entra en juego. A medida que el aire fluye a través del paso estrecho, aumenta su velocidad creando una diferencia de presión entre el interior y el exterior del edificio. El aire que sopla a una velocidad mayor se comprime, y cuando se libera, se enfría. El mashrabiyya es un enrejado o una pantalla de madera utilizada en el Medio Oriente y el norte de África. Estas maravillas decorativas se parecen a las persianas de ventana, pero hacen más que solo verse bonitas. También son muy útiles. Proporcionan privacidad, te protegen del sol y permiten la entrada de aire fresco y de luz. Algunas personas les añaden macetas de barro llenas de agua, arena o paja húmeda. Cuando el aire caliente sopla a través de los agujeros, también pasa por la superficie porosa de la maceta. La humedad de su interior se evapora, enfriando el aire. Esta es una técnica de bajo costo perfecta para climas calurosos y secos. Es ecológica y no necesita electricidad. Ahora, avancemos hasta la actualidad. Los diseñadores se han vuelto muy creativos, mezclando sabiduría tradicional con tecnología moderna. En las Torres Al Bahar de Abu Dhabi tienen más de 2.000 paneles hexagonales que bailan con el movimiento del sol, proporcionando sombra en el interior del edificio. La evaporación del agua era otra arma secreta para la gente de antes, simple pero muy eficaz. Además, los antiguos egipcios colgaban esteras y cortinas mojadas en las entradas. Cuando el aire pasaba a través de ellas, se enfriaban y proporcionaban un alivio del sol abrasador. Los antiguos arquitectos eran maestros a la hora de maximizar el flujo de aire. Sabían cómo ventilar de manera cruzada y dejar que el aire caliente escapara mientras invitaban al aire más fresco a sus edificios. Hablando de la antigua Roma, las termas eran el lugar ideal en aquel entonces. Funcionaban como un centro comunitario. La gente se reunía para hablar de política, jugar deportes y, por supuesto, disfrutar de un relajante baño. El frigidarium era el lugar fresco de las termas romanas. Después de un baño de vapor en el caldarium, los romanos se lanzaban a esta gran piscina para refrescarse. En algunos lugares, como Capadocia en Turquía, la gente se escondía bajo tierra para huir del calor. Tallaban acogedoras viviendas en roca volcánica, aprovechando los poderes naturales de enfriamiento de la tierra. Entonces, la conclusión es simple. Los arquitectos y diseñadores pueden crear maravillas combinando las tradiciones locales con la tecnología inteligente. El Valle de la Muerte de California cuenta con la temperatura oficialmente registrada más alta hasta la fecha, con 57 grados centígrados en 1913. Mientras tanto, el récord sofocante de África se sitúa en 55 grados centígrados en Kebili, Túnez, tal como se anotó en 1931. En Europa, la temperatura más alta documentada. En noviembre de 1922, un niño caminaba por las montañas desérticas de Egipto cuando descubrió unos antiguos escalones tallados en la roca. Posteriormente, este hallazgo se convirtió en uno de los mayores y más significativos descubrimientos arqueológicos del mundo. Este escalón formaba parte de la tumba intacta de Tutankamón. Arqueólogos encontraron allí unos 5.000 objetos antiguos, entre ellos joyas, telas, jarrones pintados y máscaras funerarias. Probablemente hayas visto una de ellas. Se ha convertido en uno de los atributos más reconocibles del antiguo Egipto. Han pasado más de 100 años desde entonces, y ahora la humanidad por fin se ha acercado a otro descubrimiento a gran escala, la tumba de Cleopatra. Esta reina fue la última gobernante en activo del reino tolemaico de Egipto, que ocupó el trono entre los años 51 y 30 AC. Existen muchos documentos antiguos sobre Cleopatra, su reinado y su peculiar personalidad.
Pero hasta ahora, nadie había descubierto los secretos de su fallecimiento ni el lugar donde fue enterrada. Por eso, una arqueóloga, la doctora Kathleen Martínez, estudió los registros antiguos y templos de los alrededores de Alejandría durante décadas, hasta que llegó a la conclusión de que la tumba de la reina debía encontrarse bajo la antigua ciudad de Taposiris Magna, fundada en el año 280 AC. Era una gran ciudad de la costa norte de Egipto donde decenas de miles de personas se dedicaban al comercio y la industria. Y parece que las conjeturas de la doctora Martínez resultaron ser correctas. Ella y un grupo de arqueólogos descubrieron un túnel subterráneo secreto cerca de Alejandría con una longitud de cerca de 1,3 kilómetros. Estaba excavado en la roca bajo el templo de Taposiris Magna. Durante las excavaciones posteriores, encontraron muchas cosas que indican que la tumba de Cleopatra se encuentra en las profundidades del túnel. También es posible que esté enterrada allí junto con el comandante romano Marco Antonio. Según registros antiguos, Cleopatra y Marco Antonio se amaban y juntos se opusieron al Senado romano, que declaró traidor a Antonio. El hecho de que en el territorio de Taposiris Magna se hayan producido catástrofes naturales durante miles de años puede complicar las excavaciones. Terremotos e inundaciones destruyeron la ciudad y posiblemente inundaron sus túneles subterráneos. Pero los arqueólogos esperan que la antigua tumba permanezca intacta y que esconda muchos tesoros y registros sobre la vida real del antiguo Egipto durante el reinado de la última dinastía. Existe la posibilidad de que las excavaciones se realicen bajo el agua y en el barro. Esto requerirá mucho tiempo y financiación, pero los arqueólogos están seguros de que merecerá la pena. De todos modos, es demasiado pronto para afirmar que Cleopatra está realmente enterrada allí. Pero los científicos han encontrado muchas cosas en el túnel que lo confirman, como vasijas de barro, decenas de monedas con la imagen de Cleopatra y Alejandro Magno, así como un busto con la imagen de la reina egipcia. Cleopatra sigue siendo una de las personalidades más populares de Egipto, al mismo nivel que Ramsés III y Tutankamón. Inspiró muchas películas, pinturas y libros. Pero, ¿qué la hizo tan popular? Se volvió famosa por su inconsistencia. Fue una gobernante bella e inteligente que sacó a Egipto de la crisis y lo convirtió en una potencia próspera. Los textos árabes medievales afirman que sabía química, matemáticas y filosofía, y que pudo escribir varios libros científicos. Conocía varios idiomas y tenía excelentes dotes diplomáticas. Al mismo tiempo, hay muchas leyendas que afirman que era una mujer fatal que volvía locos a muchos hombres. Sin embargo, no hay pruebas de que su belleza fuera incomparable. La imagen de modelo despampanante la creó Hollywood al rodar varias películas en las que famosas actrices interpretaban el papel de Cleopatra, y el emperador romano Octavio, hijo adoptivo de Julio César, creó especialmente la imagen de Cleopatra como insidiosa seductora porque era su enemigo. Aunque nació en Egipto, Cleopatra no era egipcia. Sus antepasados eran griegos, entre ellos uno de los generales de Alejandro Magno. Sin embargo, el pueblo egipcio la adoraba. Aprendió el idioma y era muy sensible a las tradiciones de este país. Conocía bien la historia, la mentalidad y las costumbres del antiguo Egipto. Elevó el nivel de su economía y reforzó su estatus de potencia mundial. Gran parte de ello fue posible gracias a su astucia y su capacidad de impresionar. Le encantaban las representaciones teatrales y las celebraciones fastuosas. Sabía cómo sorprender a la gente y montar un espectáculo. Pero tras la imagen exterior de amante del lujo, se escondía una gobernante inteligente y calculadora. El antiguo Egipto era un país rico y lujoso, y Cleopatra hizo todo lo posible por aumentar su riqueza y reforzar su posición en la escena internacional. Por ejemplo, en una ocasión entró en conflicto con su hermano, Ptolomeo XIII. La reina sabía que no podría resistirse a él, así que decidió atraer a Julio César a su lado. El emperador romano llegó a Alejandría, donde Cleopatra quería reunirse con él. Pero Ptolomeo conocía sus planes y estaba a punto de impedir que se presentara ante César. Entonces, en lugar de una llegada rica y ruidosa, Cleopatra decidió hacer su visita discreta. Se envolvió en una alfombra o bolsa de lino que los sirvientes del emperador llevaron a los aposentos privados de César. Cleopatra salió de la alfombra e impresionó al gobernante romano con su belleza y determinación. Como resultado, se enamoraron el uno del otro y se convirtieron en estrechos aliados. Al cabo de un tiempo, impresionó a otro romano influyente con fines diplomáticos. Llegó al encuentro de Marco Antonio en una barcaza dorada con velas púrpuras y remos plateados. Cleopatra iba vestida a imagen de Afrodita y sentada bajo un magnífico dosel.
Sus sirvientes, vestidos como cupidos, agitaban sus abanicos y quemaban incienso. Pero Cleopatra creó tal espectáculo por una razón. Sabía que Antonio veneraba la mitología griega y se consideraba la encarnación de Dionisio. Quedó tan impresionado por esta mujer que acabó casándose con ella. Cleopatra defendió su corona, reforzó su alianza con Roma y dio a Antonio 3 hijos. En Egipto daban grandes fiestas y disfrutaban de la riqueza con el poder. Sin embargo, la relación de un alto funcionario con la reina egipcia provocó un escándalo en Roma. Octavio era el principal oponente de Antonio en la lucha por el poder, así que aprovechó la situación para ensombrecer la reputación del competidor. Utilizó la propaganda para convertir a Cleopatra en una insidiosa seductora a los ojos de los ciudadanos romanos. Acusó a Antonio de sucumbir a sus encantos. El Senado romano apoyó a Octavio y declaró enemiga a Cleopatra. En el año 33 AC, este conflicto alcanzó su punto álgido cuando la armada de Antonio se enfrentó a la flota de Octavio. Este último venció y obligó a su enemigo a huir de Egipto con Cleopatra. Según algunos registros, se refugiaron cerca de Alejandría. Perseguidos por los romanos, se escondieron en uno de los palacios de Cleopatra y encontraron su fin. Algunas leyendas cuentan que Cleopatra era experta en venenos. Provocó a una serpiente venenosa, una víbora o una cobra egipcia para que la mordiera. También, según otra leyenda, se pinchó con una aguja envenenada. Existe la teoría de que Cleopatra siempre llevaba una ampolla con veneno dentro de su cepillo para el pelo, y cuando se vio acorralada, empapó la aguja con él y se pinchó. Sin embargo, nada de esto puede afirmarse con seguridad. Los científicos siguen intentando averiguar la verdad. Quizá, cuando lleguen a la tumba de Cleopatra, el mundo obtenga más respuestas sobre su trágico destino. Se la considera la última soberana de Egipto. Tras su muerte, Octavio saqueó sus palacios y templos y regresó a Roma, donde se convirtió en el principal emperador. Gobernó con éxito el país y amplió sus fronteras. Su reinado terminó cuando cumplió 75 años. La historia del mundo habría sido diferente si Cleopatra y Marco Antonio no hubieran perdido aquella batalla naval. Por cierto, ¿sabías que ha pasado más tiempo entre el reinado de Cleopatra y el vuelo de Neil Armstrong a la Luna que entre el reinado de la reina egipcia y la construcción de la Gran Pirámide de Giza? Armstrong pisó el satélite de la Tierra en 1969, 2038 años después del nacimiento de Cleopatra, y la construcción de la pirámide tuvo lugar en el... ¿Alguna vez te has preguntado cómo serán los edificios del futuro? Pues agárrate fuerte porque la inteligencia artificial está aquí para revolucionar el mundo de la arquitectura. Esta es una gran aliada. Puede dar a los arquitectos nuevas herramientas increíbles para crear estructuras alucinantes que no solo son impresionantes, sino también ecológicas y súper eficientes. Veamos cómo podría ser nuestro hermoso futuro. En primer lugar, ya sabes que las ciudades pueden resultar muy ajetreadas y agobiantes, ¿verdad? Pues adivina qué. La IA está aquí para salvar el día y hacer que nuestras metrópolis sean súper inteligentes. Imagina que vas por la calle en tu coche volador. Sí, los tendremos. Gracias a la IA, el tráfico fluye como un sueño. Se acabaron los atascos interminables. La ciudad sabe cuáles son los lugares más propensos a la delincuencia y toma medidas proactivas para mantenernos a salvo. Es como tener superhéroes en cada esquina. Y olvídate de acumular basura. La IA se encarga de gestionar los residuos de forma eficiente, manteniendo nuestra urbe limpia y fresca. Pueden actuar como un gestor urbano capaz de optimizarlo todo, desde el tráfico hasta la seguridad, e incluso la eliminación de residuos. Pueden analizar toneladas de datos procedentes de todo tipo de lugares, como sensores y redes sociales. Con toda esa información, pueden ayudar a los urbanistas a tomar decisiones brillantes que mejoren nuestras vidas. Bien, paseas por la calle y tus ojos quedan cautivados al instante por un edificio extraordinario. Sus curvas y características futuristas lo hacen destacar del resto. Y no solo te llama la atención, sino que también choca los 5 con la madre naturaleza. Podrías pensar que lo diseñó un arquitecto genial, pero no sabes que en realidad fue una colaboración entre humanos e inteligencia artificial. Imagínate tener un compañero de diseño superinteligente capaz de idear miles de edificios increíbles en un abrir y cerrar de ojos. Esto es lo que el software de diseño asistido por la inteligencia artificial hace por los arquitectos. Puede generar y evaluar un montón de opciones. Tiene en cuenta cosas como los mejores materiales que se pueden utilizar y la ubicación perfecta del edificio. Además, al analizar datos y hacer números, los algoritmos pueden ayudar a optimizar el diseño de una construcción.
Pueden garantizar que se minimice el consumo de energía, se conserve el agua y se gestionen los residuos como un profesional. Todos los edificios se esfuerzan por reducir costes, ahorrar energía y promover un mundo mejor. ¿Cuál es el resultado? Obras maestras de la arquitectura que son a la vez asombrosamente bellas y súper prácticas. El paisaje urbano del futuro estará salpicado de estas impresionantes estructuras. ¿Esto no te ha sorprendido lo suficiente? ¿Qué tal un impresionante edificio futurista que parece desafiar a la gravedad? Esta maravilla no está hecha de ladrillos tradicionales, sino de los poderes de la impresión en 3D. Con la ayuda de la inteligencia artificial, los arquitectos diseñaron todos los detalles e introdujeron todos los datos importantes como los materiales que debían utilizarse y cómo las condiciones del lugar podrían afectar a la estructura. Los algoritmos de inteligencia artificial hicieron magia para optimizar el diseño, haciéndolo tan hermoso como sólido. La impresión 3D es básicamente como tener una máquina mágica que puede crear estructuras impresionantes sacadas de una película de ciencia ficción. Y la IA interviene para asegurarse de que estas no solo sean bonitas, sino también resistentes. En las ciudades del futuro, la impresión 3D se convertirá en la herramienta definitiva de los arquitectos. Les permitirá crear estructuras que antes eran imposibles de construir. Desde formas alucinantes hasta detalles intrincados, las posibilidades serán infinitas. Pero la IA no solo hace que los edificios tengan un aspecto magnífico, sino que también los vuelve eficientes y acogedores. Digamos que entras en un bloque de oficinas futurista y ¡voilá! Las luces se ajustan automáticamente a tu estado de ánimo y la temperatura se adapta perfectamente a ti. Estos edificios futuristas son capaces de percibir tu entorno y reaccionar ante él, igual que tú. Controlan la iluminación adaptándola a la hora del día. Gestionan la temperatura para que siempre sea acogedora y cómoda. Incluso vigilan la seguridad y solucionan los pequeños problemas antes de que se conviertan en grandes quebraderos de cabeza. De este modo, el edificio inteligente sabe cuándo entra y sale la gente y optimiza el uso de la energía en consecuencia, salvando el planeta y ahorrando algo de dinero por el camino. Lo bueno es que estas no son las únicas posibilidades. ¿Qué tal convertir rascacielos en un bosque vertical? Hace poco, un arquitecto de la India se entusiasmó con el poder de la inteligencia artificial. Así que decidió asociarse con un robot de imágenes llamado Midjourney para crear una visión del futuro. Con textos como tecnología utópica y torres futuristas, el arquitecto y la IA se pusieron manos a la obra. Y adivina qué, Midjourney no decepcionó. Evocó un mundo en el que los edificios estaban cubiertos de frondosos bosques verticales y adornados con formas inspiradas en la naturaleza. Querían crear un futuro sostenible que armonizara con el entorno. El arquitecto Manas Bhatia es muy optimista sobre el potencial de la IA. No la ve como una amenaza para su trabajo, sino como una poderosa herramienta para un cambio positivo. Se imagina un futuro en el que los arquitectos y la IA colaboren para crear diseños impresionantes. En su proyecto, Bhatia incluso pidió a la IA que imaginara estructuras simbióticas y huecas, y la herramienta respondió con imágenes de apartamentos enclavados en árboles huecos. Bhatia cree que la naturaleza debe desempeñar un papel importante en la arquitectura. Le encanta diseñar estructuras que incorporen su belleza y su funcionalidad. Desde edificios construidos en torno a árboles hasta fachadas que regulan la temperatura, Bhatia es partidario de combinar la arquitectura con el mundo natural. Con arquitectos como Bhatia y los superpoderes de la IA, el futuro de las ciudades va a ser increíble. Así que prepárate para adentrarte en un mundo donde la naturaleza y la tecnología coexisten en perfecta armonía. Es un sueño que estamos deseando ver hecho realidad. O si no te gustan los árboles, ¿qué te parece esto? Rascacielos que no están hechos de ladrillos macizos, sino que son maravillas inflables. Sumo, un estudio de arquitectura de Barcelona, utilizó la magia de la IA para dar vida a estas construcciones tambaleantes. Estas superestructuras inflables se elevan sobre las ciudades del futuro como globos iluminados en el cielo. Lo mejor es que estas construcciones tienen superpoderes de sostenibilidad. Puedes inflarlas hasta alturas enormes, aplanarlas para transportarlas fácilmente y reconstruirlas donde haga falta. Además, funcionan con energía renovable, lo que reduce su impacto en el medio ambiente. Genial, ¿verdad? El futuro viene hacia nosotros como un cohete. La inteligencia artificial puede convertirse en la salsa secreta que haga más especial el trabajo de los arquitectos. Pero un gran poder conlleva una gran responsabilidad, por lo que tenemos que utilizar la IA con prudencia y ética. Por ahora no tenemos que preocuparnos de que las máquinas sustituyan a los arquitectos. La inteligencia artificial sigue necesitando la mano del hombre, pues de lo contrario podríamos acabar con edificios que parezcan purés de plátanos o cucuruchos de helado. A menos que eso sea lo tuyo. Además, los humanos tienen una ventaja importante. Bueno, son humanos.
Hay que tener en cuenta que la inteligencia artificial no tiene inteligencia emocional. Es un genio del cerebro, pero no puede entender del todo los sentimientos y las vibras que las personas anhelamos en nuestros espacios. Así que debemos recordar e infundir a nuestros diseños ese toque humano, esos elementos cálidos y difusos que nos hacen decir, me siento como en casa. Y no olvidemos que la IA aún está aprendiendo. Está dando sus primeros pasos y debemos ser pacientes y darle tiempo para que crezca. Si nos precipitamos, los diseños pueden quedar torcidos o los edificios pueden parecer un rompecabezas desordenado. Esto puede parecer genial si te gusta la arquitectura de vanguardia, pero para la gente normal, no, gracias. Así que, mientras el futuro se desarrolla a una velocidad vertiginosa, abracemos las maravillas de la IA en la arquitectura. Pero recordemos también que